6. Este se llama El regreso fallido de Mostaza Merlo a Racing en el 2006, después de que de haber sido campeón en el 2001. Así que a ver si escucha todo bien. Me pueden decir ahí si escucha bien todo bien o no. Y le mandamos. ¿Me escuchan bien? Por lo que veo sí se escucha bien, así que vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Él llama el regreso. Sí, ya lo dije ya. En el 2006, Racing estaba teniendo una campaña espantosa en el fútbol local. El club era un caos. Tete Quirós había renunciado y por los malos resultados, luego renunció Fernando Marín, el gerenciador de Blanquiceleste que había armado el equipo campeón del 2001. A mitad de torneo se retiraba el Cholo Simeone y se hacía cargo del primer equipo. El Cholo tuvo una campaña aceptable que permitió que Racing, pese a terminar en el fondo de la tabla, se pueda salvar del descenso y no 2006 se retiró peligre el con Cholo. jugar la Mira promoción. vos, Pero no ahora, sabía. de la mano de Fernando de Tomaso como gerenciador, ya que Marín había renunciado, venía el nuevo Racing. Fernando de Tomaso decidió que su primer director técnico sea Reinaldo Carlos Merlo, el técnico que le había dado a Racing Ídolo de River. el campeonato del 2001 tras 35 años de sequía. Y de la mano de Merlo llegaba Vergesio, la figura de instituto, Qué buen jugador. Celso Esquivel de San Lorenzo, Grimi, la figura de Huracán en el Nacional B, llegaba Facundo Saba del fútbol español, regresaba Sixto Mumo Peralta del fútbol mexicano y llegaba otro campeón del 2001, Francisco Pancho Maciel, y Racing se ilusionaba con estos nombres, con volver a dar la vuelta con Reinaldo Merlo como entrenador. ¿Qué tal, muchachos? Antes de arrancar el video, les pido que se descarguen OneXBet, la mejor casa de apuestas online, patrocinador de este canal, patrocinador del Barcelona, muchachos. No sé qué están esperando. Dale, a jugar con un ganar, muchachos, con el video. La noche del viernes 4 de agosto salía el nuevo Racing a la cancha. En el cilindro y frente al recién ascendido Nueva Chicago, la academia arrancaba Mirá en el el Torito de campeonato. Matadero. Racing sufrió frente al Torito, pero gracias a un doblete de penal de Facundo Saba, la academia comenzaba con buen pie Qué en el bien, Facu. campeonato. Tras empatar 0-0 en Liniers frente a Vélez, recibía al River de Pasarela. Con gol de Vergesio a los 8 minutos ganaba la Me academia. acuerdo. River llegaba al empate a la media hora de juego gracias a un cabezazo de Ortega. Antes de irse al descanso, otra gran jugada de Vergesio que combinó con el Mumo Peralta terminaría en gol del Colorado Saba. Y en el segundo tiempo, ¿No estaba Peralta adelantado? terminaría en gol Ah, del no, no. Colorado Saba. Y en el segundo tiempo, el polaco Bastilla, otro de los referentes del ¿Polaco? ¿Qué 2001, jugador el polaco? convertía el 3-1 con el que Racing vencía al Millonario por segunda vez en el año. Después de empatar 0-0 en Rosario frente a Newell's, Racing volvió a jugar de local, esta vez frente a Lanús. Por un tremendo error de Julio Barroso y el solitario gol de Aguirre, Lanús se llevó una victoria inesperada de la cancha Mirá de Racing. Aguirre. En la fecha 6 volvió a jugar de local frente a Argentinos Juniors. Los de la Paternal se Puta ponían en patazo. ventaja con gol de Lionel Che, qué lindo era el fútbol argentino con las dos hinchadas, ¿no? Hermoso, hermoso. Núñez de penal. El propio Núñez puso el 2-0 en el primer tiempo y en el segundo selló un hat-trick histórico con el que Argentino le ganaba 3-0 a Racing. Che, qué mal que Vergesio marcó Racing. descontó, el Rulo Romero le puso emotividad al partido, pero no alcanzó. Racing volvió a perder de local frente a un equipo que peleaba el Uy, golazo. descenso. En la fecha 7 Racing visitaba a Sarandí. Frente a Arsenal comenzaba ganando con un gol en offside de Gonzalo Lavandina Vergesio. Arsenal llegó al empate gracias a un gol del Marciano Ortiz a la salida de un lateral. Pero Racing, con un lindo gol de Maxi Morales, se ponía en ventaja en el segundo tiempo. Mauro Óbolo de Máximo Morales. Chiripa ponía el 2-2 y Cafa, luego de la salida de otro Él hace el lateral, gol. ponía el 3-2 en el minuto 47 y Racing caía por tercera vez consecutiva. En la fecha 8 recibía a Quilmes, el peor equipo del campeonato. Sobre el final del partido Racing se Mirá llevó vos, una buen victoria equipo. agónica gracias al gol de Saba y al fin volvió a la victoria tras 3 derrotas consecutivas. En la fecha 9 Racing visitaba a Jujuy. Frente al Lobo Jujeño se ponía en ventaja con gol de Saba. En el segundo tiempo el Colorado aumentaba la ventaja y Maxi Morales con un gran gol sellaba la goleada y Racing se volvía con un gran triunfo del norte argentino. Che, qué lindo gol. Qué lindo gol. Che, hasta ahora bien viene Racing. No sé por qué sería tan fallido. Seguramente no habrá salido campeón, o sea, por no haber salido campeón, pero tan fallido no fue.
aunque él venía con la idea de salir campeón, pero para mí depende, ¿no? Vamos a ver cuando tire la En la estadística. fecha 10, Racing recibía a Colón de Santa Fe. Germán Pirulo Rivarola debutaba con la camiseta del Zabalero y ponía el 1-0 con un fierrazo. Racing iba a llegar al empate gracias a una vivada de Maxi Morales y en el segundo tiempo, cuando el partido se moría, la bandina Vergesio puso el 2-1 con el que Racing daba vuelta a la historia y conseguía su tercer triunfo de manera consecutiva. En la fecha 11 Racing visitaba a Córdoba. Frente al recién ascendido Belgrano ganó por la mínima, gracias a otro tremendo golazo de Maxi Morales. Era el cuarto triunfo al hilo y Racing ahora estaba cuarto en el campeonato y se ilusionaba con pelearlo. Después de empatar 0-0 con Boca, en la fecha 13 visitaba el Sur. A los 3 minutos, Pajés ponía en ventaja a Banfield. Racing lo iba a dar vuelta con los goles de Grimi en el minuto 42 y de Benítez de penal en el minuto 45. En el segundo tiempo, Andrisi puso el 2-2 en el minuto 66 y en el minuto 75 Andrisi puso su doblete. Banfield ganaba por primera vez en el campeonato de local y Racing se despedía del mismo. Qué feo que te gane un equipo por primera vez, ¿no? O sea, en dicho torneo, digamos. En la fecha 14 era el duelo de las academias, la rosarina contra la de Avellaneda. Los rosarinos se pusieron en ventaja con gol de Ricardo Moreira, pero Racing, gracias a un gran gol de Vergesio, empató el partido y el marcador no se volvería a alterar. En la fecha 15 se jugaba el clásico, el último que se iba a disputar en la doble visera. Montenegro de penal en el primer tiempo puso en ventaja a los de Burruchaga y en el segundo tiempo, con una gran definición, el Rolfi liquidaba el partido e Independiente se quedaba con el clásico en su estadio. En la fecha 16 jugaba de local ante San Lorenzo, el equipo de Ruggeri. El Malingas Jiménez aprovechó un tremendo error de Diego Mengui para convertir el único gol del partido. En la fecha 16... Error de producción. Este partido se jugó en febrero de 2007. San Lorenzo ganó con suplentes dirigido por Ramón Díaz. Jugaba de local ante San Lorenzo, el equipo de Ruggeri. El Malingas era correspondiente del torneo anterior y quedó pendiente. Muy buen manejo tenía la hermoso. Jiménez aprovechó un tremendo error de Diego Mengui para convertir o sea que estos 3 puntos contaron igual, pero en el torneo actual. Me quiero creer, ¿no? Si no, ¿para qué lo jugaron? El único gol del partido y Racing ahora perdía también contra el equipo del Cabezón Ruggeri. En la fecha 17 viajaba a La Plata, había que jugar contra Estudiantes, el equipo de Simeone que peleaba el campeonato. Con sencillez, el pincha se deshizo de la academia. En el primer tiempo Galván puso en ventaja al León y en el segundo tiempo Gonzalo Saucedo con un fierrazo liquidaba el partido y Estudiantes le ganaba a la academia y seguía prendido en la lucha por el campeonato. En la fecha 18 se despedía del cilindro con una victoria. Comenzaba perdiendo, gol de Silva de penal para Gimnasia La Plata, Saba de penal empataba, el propio Saba puso el 2-1 y en el segundo tiempo Vergesio, gracias a una avivada de Maxi Morales, puso el 3-1. Fue el último triunfo de Racing en el campeonato, ya que en la última fecha empató 0-0 frente a Godoy Cruz en Mendoza. Racing invirtió mucha plata para ser protagonista en este torneo y estuvo a 18 puntos de los punteros Estudiantes y Boca. 18 puntos. Pero Racing terminó décimo con 26 puntos, producto de 7 triunfos, 5 empates y 7 derrotas. 22 goles a favor y 19 en contra fue el desempeño de Racing. Racing terminó décimo con 26 puntos, producto de 7 triunfos, 5 empates y 7 derrotas. 22 goles a favor y 19 en contra fue el desempeño de Racing en el Apertura. Mostaza seguía siendo el técnico y de cara al Clausura 2007 le traían a Franco Sosa, una de las figuritas de Gimnasia de Jujuy, a Pellerano de Chicago, volvía el Piojo López, que estaba jugando en México, y llegaba Nico Cabrera, el 8 de Gimnasia La Plata. El año para Racing comenzaba en Mataderos. Con un gol en contra de Vergesio ganaba Nueva Chicago, pero en el segundo tiempo Racing pudo rascar un puntito gracias a un gol de Saba tras un gran centro de Gustavo Cabral. En la fecha 2 llegaba Vélez. El equipo del Bigotón La Volpe se ponía en ventaja con un gran zurdazo de Mauro Zárate. Racing en el segundo tiempo iba a reaccionar. Claudio Filippi empataba el partido y Saba daba vuelta el mismo, pero sobre el final un gol de Moreno y Fabianesi terminó sellando el empate entre la Academia y el Fortín. En la fecha 3 Racing visitaba Liniers, jugaba frente a River que hacía de local en la cancha de Vélez. A los 2 minutos ya ganaba River con gol de Falcao.
Antes de Y irse al Ramel, entretiempo, Franco Sosa de cabeza empataba, pero rápidamente River iba a segundo gol. ponerse en ventaja de vuelta. Falcao a los 3 minutos puso su doblete, Galván aprovechó las deficiencias del fondo de Racing para poner el 3-1 y apenas sacó del medio Bien, Racing, Racing. Morales puso el 3-2, pero no iba a alcanzar. El Chapa Golazo. Zapata a los Qué bueno que 39 de era tiro libre liquidaba el el partido Morales, y los de el Maxi. Pasarela vencían a los de Merlo. En la fecha 4 Racing recibía a Newell's. La Lepra se iba a llevar un gran triunfo de la cancha de Racing gracias al gol de Nicolás Spoli de cabeza promediando la primera Solito parte. cabeció. En la Solito. fecha 5 Racing visitaba a Lanús. Frente al Granate se ponía en ventaja con gol del Piojo López. En el segundo tiempo Sebastián Blanco convertía su primer gol en primera y empataba el La partido. Seba. Sobre la hora, Racing se llevó una victoria milagrosa gracias a la magia de Maxi Morales. Qué golazo. Ah, bueno, está loquísimo. O sea, que jugaba el enanito ese, ¿no es lo que? Está loco. Loquísimo. Qué golazo. Mirá, en ese tiempo se pasaba por el 13, el fútbol argentino, qué lindo. Por fútbol para todo, me acuerdo, qué belleza de tiempo. Ahora, En la fecha todo 6 plata. visitaba la Paternal Todo frente plata. al Argentinos de Caruso y iba a volver a perder. Gracias a una gran jugada de Choy González que terminó en gol de Leonel Núñez, la bestia negra de la academia, Argentinos le ganó a Racing. En la fecha 7 jugaba de local frente a Arsenal. El Piojo López de penal ponía en ventaja a Racing. Ortiz empataba el partido para el equipo de Alfaro. El Piojo López puso el 2-1, pero sobre el final Lucas Valdemarín, un ex Racing, de tiro libre, sellaba el empate final y la cara de los hinchas y de Mostaza lo decía todo. El partido por la fecha 8 frente a Quilmes quedaba aplazado y había que jugar directamente contra Gimnasia de Jujuy por la fecha siguiente. En la fecha 9, no puede ser Racing así, iba a un recibir partido. un golpe muy duro. El lobo jujeño de Mario Gómez iba a ganar por 1-0 con gol de Mauricio Almada. La gente estallaba y el tiempo de Mostaza parecía que se acababa. El 15 de abril Racing visitaba el cementerio de los elefantes. Se Cancha ponía en difícil ventaja esa. con gol de la Bandina Vergesio, pero en el segundo tiempo un gol del Coco Reynoso puso la igualdad final en Santa Fe. El centro difícil. 5 días después, Mostaza Merlo se iba echado de Racing. Tras una fuerte discusión con el gerenciador Fernando de Tomaso, era despedido y removido de su cargo. Un final muy triste para un ídolo de la academia. En aquella clausura que terminó ganando el San Lorenzo de Ramón Díaz, Racing terminó con Gustavo Costas como técnico. Racing terminó 13º con 23 puntos, producto de 5 triunfos, 8 empates y 6 derrotas, 28 goles a favor y 30 en contra. Una campaña Espantosa. muy mala de Racing y que en el tiempo iba a repercutir. Al año de esta campaña, Racing terminó último y jugó la promoción contra Belgrano de la provincia de Córdoba para permanecer en primera división. Así que Bueno, se gente, salvó, ¿no? espero que les haya gustado el video, la historia buen del video. regreso Me gustó, fallido ese sí me gustó. de Mostaza Merlo al banco del Racing Club de Avellaneda. Como siempre les Muy digo, buen si video. les gustó, suscríbanse. Es completamente gratis y me ayudan un montón haciéndolo. Muy buen Dejen su video. like y Para la serie, para la serie.